Bueno, Silvia, un nuevo espacio aquí en Pluma Community. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien. Como muchos saben, mi nombre es Néstor Moreno, Ajá, y yo soy Silvia Salabarde. Silvia Salavarde, que estamos aquí invitando a la comunidad a un espacio que desde mi experiencia es muy importante y que Silvia tiene una gran experiencia y conocimiento y sé que nos va a dar herramientas muy fundamentales para crear, construir y organizar un caso apropiado para presentar en momentos de refugio. Sí, exacto. Llevo muchos años de diferentes maneras trabajando con cosas de refugio y me doy cuenta de que todavía hay personas que no entienden algunos de los puntos básicos de los casos de refugio y creo que entenderlos puede ser muy útil para manejar el caso con su abogado o su representante. Total. Entonces, por ejemplo, yo voy a representar a las personas que solicitan refugio, que son Ujú, dudas que de pronto pueden ser muy comunes. ¿Cuáles son los elementos clave que tiene que tener un caso de refugio para yo creer que todo ujú. está bien y que puede tener éxito? Pues para que un caso de refugio tenga éxito hay tres elementos muy importantes que se deben probar. El primero, claro, es que hay riesgo, que estás en riesgo si vuelves a tu país, y de eso ya hablaremos un poco más porque hay ciertas complejidades sobre el tipo de riesgo. Que estás en riesgo cuando estás en tu país, que el riesgo es serio, que la policía o las autoridades en tu país no te pueden dar la protección que Ujú. necesitas, ya sea porque a veces incluso son las autoridades quienes te están de alguna manera haciendo algún tipo de daño o estás en peligro de las autoridades, pero también a veces porque en ciertos países pues las instituciones no siempre son confiables. Esa parte no suele ser la más complicada. Y la tercera cosa, que también puede ser bastante interesante para algunas personas de ciertos Ujú. países, es que no te puedas ir a vivir a otra parte en tu país. Es decir, Canadá espera que estés en riesgo, que tu país no te pueda proteger, las instituciones que existen, y que no puedas estar seguro o segura en otra parte del país. Bueno, ahí con el primer punto me genera una duda porque, bueno, en los países latinos usualmente hay situaciones como robos, hostigamiento, hurtos, y se puede creer que eso es un peligro latente para cualquier persona. ¿Eso aplicaría para alguien que quiera pedir refugio aquí? Me alegra mucho que hagas esta pregunta porque yo pienso que de todas las cosas que a veces no se entienden bien sobre los casos de refugio aquí en Canadá, esta es quizás, yo diría que prácticamente la más importante. Es Ok. decir, hay muchos países en los que hay mucha delincuencia, hay robos, hay secuestros, hay todo tipo de cosas. Digamos que hay un peligro latente que siempre está ahí para Ujú. todas las personas. Pero el punto importante es que esto no es suficiente para que te aprueben tu caso de refugio. Porque piensa como piensa Canadá. Piensa, ok, tú estás en riesgo porque en tu país hay mucha delincuencia, hay ciertos problemas, pero todas las personas están igualmente en riesgo. Y Ujú. Canadá, su postura es no podemos traer a todas, Ok. entonces no puede ser simplemente que el riesgo sea generalizado, que le ocurra a todas las personas de la misma manera. Es Ujú. decir, que la situación tiene que estar dirigida a mí, que me ponga en Mm. riesgo a mí y que haya que demostrar, que creo que otro elemento, demostrar que el Ujú. riesgo es hacia Néstor en este caso. Sí, tiene que ser algo personalizado. A veces no tiene que ser necesariamente hacia Néstor personalmente. Ujú. Puede ser que perteneces a un grupo que De por el hecho acuerdo. de ser una minoría, y puede ser un grupo racial, puede ser un grupo social, puede ser un grupo político, por el hecho de ser una minoría, esa minoría está más en riesgo. Oh, Okay, eso también es un punto importante, pero lo que no puede ser es que en mi país, si yo estoy, la gente dice, por ejemplo, en México, si estoy en México me pueden robar fácilmente, aquí me siento más seguro. mm, Y fíjate que mucha gente llega hasta el día de la audiencia y todavía no tiene este punto claro. Y cuando les preguntan por qué están en riesgo o por qué no pueden ir a otra ciudad, lo que responden es que es muy peligroso en el ok, país. Ujú, ok. Bueno, eso es un punto bastante importante. ujú. Bueno, antes de ir al segundo punto, que es el tema de las autoridades, ¿cómo yo puedo demostrar o cuáles son los elementos claves para yo demostrar que efectivamente, por ser por una comunidad vulnerable o en Ujú. minoría, estoy en riesgo?
Pues hay diferentes temas. Normalmente la gente también tiene algún tipo de historia personal. Muchas veces, por ejemplo, si tú dices, yo he sido víctima de racismo en mi país, pues es muy importante que puedas dar ejemplos concretos. Y a veces, ¿sabes qué es curioso con este tipo de cosas, por ejemplo, con el racismo o con la homofobia o con ciertas cosas políticas, que la gente lo puede haber normalizado tanto desde que eran niños, ven que las cosas son así, que ni siquiera se dan cuenta de que realmente son Que están víctimas. Ajá, experimentando esa que están situación. experimentando eso. Entonces es muy importante hablarlo con tu abogado, tu abogada, tu representante, pensar en situaciones concretas y tener en cuenta que precisamente eso pasa lo contrario, ¿no? Lo mismo que te estaba diciendo que la gente piensa que el hecho de que el país sea peligroso es un fundamento del refugio. Lo mismo muchas veces no se dan cuenta de que son un grupo vulnerable o que han sufrido, digamos, maltratos por parte de la sociedad porque lo han normalizado. Y Ajá. eso, y eso es muy común en géneros, puede ser hombre, incluso las mujeres también Ujú, experimentan muchos tipos de violencia de género sin detectar que están siendo violentadas. O, ujú. Silvia, bueno, al siguiente punto que decías, el tema de las autoridades. A mí me genera la inquietud porque bueno, en algunos países latinos, usualmente solicitar apoyo de, sea policía o alguna institución del gobierno, del Estado, es una posición que te pone en riesgo. Ujú. Así es. Si la persona decide, bueno, hay dos cosas, si la persona decide no hacerlo porque efectivamente está en riesgo, Ujú. puede buscar otras alternativas para decir, ok, mi gobierno no me protegió. Sí, exactamente. Y mira que aquí viene otra cosa que la gente a veces puede tener información que no es del todo confiable. Hay personas que yo he escuchado que piensan que 100% necesitan haber hecho una denuncia, un reporte a la policía. Ujú, Y que si no lo tienen, pues va a ser un problema porque es como algo muy rígido por parte del gobierno de Canadá. Pero esto no es así. Ellos saben perfectamente que hay situaciones y hay lugares donde ir a presentar una denuncia puede ser algo que te ponga en más riesgo todavía. Entonces no se trata tanto de tener una denuncia, tener un reporte, sino de poder explicarlo. Y esto es una pregunta en lo que se llama el basis of claim, el fundamento del caso, que es el formulario principal. Dice, ujú. hay una pregunta que dice, pidió ayuda a la policía y si no lo hizo, ¿por qué no? Entonces sí que es algo que hay que abordar, que hay que explicar. No fui a la policía porque entiendo que hay mucha corrupción y que me puede poner en riesgo. Sí que hay que explicarlo, eso sí, pero no necesariamente hay que tener un reporte. No. Yeah. Y esto es un miedo muy latente. Si no tienes un reporte, ¿cómo evidencias que efectivamente no pudiste hacer algo más en tu propio país? Ujú. Y fíjate que yo diría que esta parte, que la gente se preocupa mucho, es quizás una de las partes que muchas veces resulta más sencilla. Ujú, O sea, o sea que dentro de todo lo que es, porque aparte, cuando tú vienes de algún país pidiendo refugio, ten en cuenta que la persona que toma la decisión no eres la primera persona que han visto de ese país. ujú. Y no les estás contando, esto es otra cosa que la gente hace. Dice, mira, es que en Venezuela, en Colombia pasa esto. No les estás contando nada nuevo. Posiblemente ya han visto cientos de casos de ese país, conocen la situación. Y la mayor parte de las veces también tienen unos documentos que ellos utilizan que se llaman la documentación nacional, donde explica pues si las instituciones son confiables, si la policía es corrupta. Y la mayor parte de las veces en muchos países de donde la gente pide refugio saben que la policía es corrupta, que puede ser peligroso, etcétera. Entonces, esa parte yo diría que si acaso muchas personas se preocupan demasiado, solo es cuestión de saber expresarlo, por qué no presentaron una denuncia. Y sinceramente, en muchos casos, no digo siempre, pero en muchos casos eso puede ser la parte más fácil. Es que está documentado Ujú. situaciones o grupos que están al margen de la ley que Ajá. han violentado por un sinnúmero de años a un territorio, pero también Ujú. cuáles han sido los nexos de ese grupo con el gobierno, que eso Ajá. hace que las personas estén vulnerables o decidan migrar por su Ujú. seguridad. Sí, desde luego. Otro punto que tocabas ahora, que lo has mencionado creo que dos veces, tiene que ver con lo simple que puede ser algo, pero la persona tiende a complicarlo. Ujú. Y eso sí lo he escuchado muy común, en Ujú. términos que no, tengo que tener algo muy elaborado o tengo que buscar documentos de X institución para demostrar algo.
Pero Ajá. simplemente es pensar en tu caso, pensar en tu proceso y mostrar todo lo que pueda probarse o evidenciarse lo que tú has vivido. Ujú. Ahora hablabas sobre el desplazamiento interno. Te van Ujú. a preguntar, ok, si eres de X ciudad, ¿por qué no puedes vivir en la ciudad que queda a X parte o un territorio distinto donde está pasando esto? Sí, exacto. Y esta es la parte, yo creo que también la que se entiende peor de todo el caso de refugio. Y aparte es la parte donde la gente más tiende a decir que en ese lugar también hay delincuencia, Ujú, también es peligroso. Y lo cual, como mencionaba antes, no es que no sea cierto, claro que es cierto y claro que nadie querría irse a vivir a un lugar peligroso, pero otra vez tenemos que relacionarlo con, tiene que ser algo personal para ti, que te afecte a ti, ya sea a ti como individuo o como miembro de un grupo que es algún tipo de minoría. Entonces, muchas veces en las audiencias, bueno, prácticamente siempre, sugieren algún lugar. ujú. Por ejemplo, si tú eres de Colombia, Ya, suelen uf, decir, les gusta mucho decir, ¿por qué no te puedes ir a mm, vivir a Cartagena o a Medellín? mm, Ajá. Entonces, a la gente yo pienso que le desconcierta, sobre todo si no está preparada para que le pregunten eso, porque ya venían con lo del reporte de la policía, ya venían preparados para contar que fue cierto lo que les sucedió y todo eso, pero no venían preparados para responder por qué no se pueden ir a vivir a Medellín o a algún sitio que les sugieran. Y precisamente esta es la parte donde se pierden muchos casos de ujú. refugio, en muchos casos. Mira, ya abordamos los tres puntos que Ajá. mencionabas, pero me surgen otras preguntas. Entre esas, cuando el proceso de audiencia, Ujú. usualmente la gente asume que tiene que relatar toda la historia que ya está Ajá. plasmada, que ya está en el papel y que ya migración tiene Ajá. y van a hacerle la audiencia en base a esa historia. Ajá. ¿Es real que hay que contar de la palabra A hasta la Z o cómo es el proceso de audiencia? Prácticamente nunca hay que contar toda la historia de arriba abajo, porque ten en cuenta, igual que tiene la documentación nacional, igual que la persona que toma la decisión ya tiene toda la información que se ha enviado antes. No es todo el día de la audiencia, no es que ese día esa persona empieza a conocer tu historia, sino es al contrario. Realmente ellos ya deberían tener la narrativa, ya deberían tener los documentos de respaldo, ya deberían haberse hecho una idea bastante clara del caso antes incluso de conocerte. Prácticamente siempre, y ellos lo dicen en las audiencias, un tema que siempre suele salir es el de la credibilidad. Ya Ujú, saben la historia, pero quieren hacer preguntas y ver si testificas de forma creíble, si todo lo que dices tiene sentido, no te contradices y todo eso. ujú. Entonces es más que ellos te van a hacer alguna pregunta concreta sobre lo que tú ya has, lo que ya les has presentado, que cuéntame la historia de arriba abajo. Sí, eso también es muy común, que la gente quiere contar la historia de arriba abajo. Y sinceramente tampoco es una buena técnica en el sentido de que te vas a poner nervioso contando toda la historia y todo lo demás. Simplemente puedes responder a las preguntas y ya. Ok, y sobre las preguntas. El Ajá. proceso, porque eso se puede tomar como un proceso evaluativo de que te ponen al frente y te hacen preguntas para Ujú. estar seguro que la situación es creíble o no. Ujú. La mayoría de la gente, por no decir el 100%, se pone nervioso. Ujú. Y puede que por alguna razón, una fecha, una situación, un incidente, lo olviden. Ajá, ¿Qué sí, hacer ante eso? eso me llama mucho la atención porque muchas personas, consciente o inconscientemente, llegan al día de la audiencia pensando que es algún tipo de examen. Ok. Y así lo ven, así lo representan. Y realmente no es un examen. Entonces, o personas que piensan, y yo esto lo he escuchado, ¿no? Personas que me dicen, tengo mucho miedo, tengo mucha ansiedad de que se me va a olvidar alguna fecha y lo están repasando para que no se les olvide ninguna fecha. En realidad la credibilidad es algo mucho más amplio y mucho más sencillo que eso. Si yo te pregunto cuándo sucedió cierta cosa, cuándo te casaste, pues igual espero que recuerdes la fecha, porque la mayor parte de la gente la recuerda, algunos no. Sí, bueno, algo significativo. Sí.
Si te pregunto qué día saliste de este sitio y a este otro sitio, pues igual algunas cosas no las recuerdas. Igual a veces dicen, por ejemplo, te piden la fecha de algo, cuándo saliste para Estados Unidos, y alguna gente dice, pues no lo recuerdo ahora, pues me puedes decir más o menos el mes y el año. Es algo más normal, como una conversación. Nadie espera ni que lo hayas memorizado, ni están buscando que lo hayas memorizado. Realmente lo que quieren saber es algo que, si la historia es real, lo que una persona normalmente podría relatar. Ok, Ujú. bueno, me fui a la audiencia, pero también algo importante que bueno, aquí, al menos aquí en BC, Ujú. usualmente hay un apoyo de un abogado. Ujú. El rol del abogado. ¿Qué se espera de Ujú. un abogado en la construcción y representación de caso de refugio y audiencia? El rol de un abogado es muy importante. Como tú sabes, se puede presentar un caso de refugio una persona sola, Ujú, y algunas personas lo llegan a hacer y hasta lo hacen bien. Pero siempre que tengas la posibilidad, está todo el tema de muchos casos los financia Legal Aid, la ayuda legal, y ujú. te ponen un representante. Entonces, para la mayor parte de los casos yo recomendaría 100% que alguien tenga un representante o un abogado. Si ya no pueden tenerlo porque no les aprobaron Legal Aid o lo que sea, pues se puede hacer solo, pero es mucho mejor hacerlo con un abogado que sepa lo que está haciendo. Sin embargo, todos los abogados trabajan un poquito distinto. Entonces, para mí también es importante, y por eso tenemos esta sesión, por ejemplo, ahora, que una persona ella misma esté informada. Porque el Ujú, abogado puede tener muchas cosas en la cabeza, puede pensar que ya sabe ciertas cosas. Entonces, al final, el estar también uno mismo informado y saber qué es lo que, y saber pues eso, los puntos ujú. básicos que tienen que tocar, la evidencia, todo eso, es muy bueno. Y no lo digo en el sentido de que se peleen con su abogado de si esto sí o esto no, pero en el sentido de que ellos mismos puedan ser proactivos y ayudar a su abogado a montar el mejor caso posible. Y eso es interesante porque según la experiencia que he escuchado está el abogado, entonces le delego el 100%. Ya Ujú. no lidero, ya no estoy pendiente, ya no estoy atento a los puntos relevantes, incluso ya no me atrevo a consultar porque él es el experto, entonces todo lo tiene que Ujú. hacer él y todo lo puede hacer él. Yo tengo la posibilidad, si tengo alguna duda, inquietud, de pedirle mayor explicación y en dado caso, tener un segundo concepto, consultarle a alguien que tenga la experiencia y me pueda orientar. Sí, yo creo que uno mismo. Esperamos todos que todos los abogados y representantes sean maravillosos y lo hagan de corazón y tengan el tiempo y no tengan otra cosa en su vida que se estén divorciando y todo eso. Y en muchos casos sí son maravillosos y hay abogados que son muy confiables. Pero también puede haber algunos casos que yo conozco en los que alguien ha tenido que cambiarse de abogado al final. Entonces, no digo que sea la mayoría, pero puede pasar. Y si un momento tan importante para tu vida, yo no lo dejaría completamente en las manos de otra persona, aunque sea un profesional y sepa mucho. Tampoco es que yo quiera ser el profesional, ¿no? Siento que es algo, un balance en el que tú sabes lo básico y estás dispuesto a hacer preguntas a tu abogado. Sí, yo creo que también saber hacer preguntas es muy importante porque alguna gente igual se intimida con la Ujú. idea de un abogado, ¿no? Sí, eso suele pasar. El Ajá. proceso de refugio está documentado en las páginas oficiales de migración, es decir, si yo quiero saber un poco cómo inicia, cuáles son los pasos, puedo encontrarlo en la página web de migración. Sí, yo creo que hay información en línea, no sé exactamente ahora dónde, pero mira que el formulario, que es el fundamento del caso, que Ujú, se llama Basis of Claim, eh, la gente lo llama el BOC. ujú, Ok, fíjate que ahí ya te da muchas pistas sobre de qué va el caso, porque las tres cosas que he estado mencionando, ujú. ¿por qué no te puedes ir a vivir a otro lugar dentro de Ahí tu está la pregunta país? específica. ¿Pediste ayuda a las autoridades y qué pasó? ¿Qué te pasaría si regresaras a tu país? Digamos que ahí concentrado están todos los puntos importantes de lo que tienes que demostrar. Entonces, si lo lees pensando que no te están haciendo esas preguntas al azar, te están haciendo esas preguntas porque eso es lo que ellos van a considerar cuando tomen su decisión, precisamente. Entonces, creo que ahí hay mucha información y también hay mucha información sobre, yo creo que tiene que haber mucha información sobre cómo es el proceso, la audiencia y todo eso en línea. Ajá. Lo que escucho de la comunidad tiene que ver con que no se toma el tiempo de hacer la revisión de esto por varios factores, entre eso porque está en inglés. Ajá, ajá. Porque está en inglés.
y se basan en información no oficial, del que dice el vecino, del que dice el uno el otro, pero sí, por eso ahí hago la acotación de la relevancia de esta sesión, que va a estar Ujú. liderada por ti, de ampliar todos estos puntos y decir, esto es lo más relevante que tienes que tener presente para el caso que vas Ajá, a presentar o el caso que estás en proceso de refugio. ajá, sí, Silvia, si yo llego a perder la audiencia, ajá, ¿qué pasa? ok. Tengo que irme del país y ya No, perdí todo. no, las buenas noticias cuando la gente se siente muy ansiosa porque piensa que se lo juega todo ese día. Realmente es un día muy importante, merece la pena estar muy preparado y todo lo demás, pero no es cierto que ese día termina todo. Primero, cuando te dan la decisión, te dan la opción de apelar la decisión si piensas que por algún motivo el miembro no tomó una decisión adecuada. Tu abogado te puede decir, según lo que dijeron, si tiene sentido apelar o no. Pero Ujú, incluso después incluso si no apelas o si la apelación no te salió bien, mucha gente ha escuchado lo del PRA, ujú, PRRA, que es un Pre-Removal Risk Assessment, ¿no? Es como la evaluación del riesgo previa a la salida del país, que es otra oportunidad de otra manera de volver a contar tu caso y si sigues pensando que estás en riesgo y que no es adecuado que regreses. bueno, Ajá. me alegra que ancles esa instancia Ajá. que hemos escuchado en los últimos meses, Ajá. que esa es la opción que ya tienen muchos por diferentes situaciones. ¿Cómo Ujú. es el proceso del PRAP? Ok. El proceso del PRA, y sí tiene razón que muchas personas ahora los han pasado al PRA, algunos porque estuvieron un tiempo en Estados Unidos o porque pidieron refugio en Estados Unidos, Ujú, si no se puede pedir refugio dos veces. Algunos porque una nueva ley que salió, que seguro que a muchas personas que igual nos están escuchando les afectó, yo conozco a muchas que les ha afectado, que si tardaron un tiempo, más de un año en pedir refugio entre ciertos periodos, los están pasando también al PRA. El PRA realmente no es tan diferente que el caso de sí, refugio. ujú. Y todavía tienes la oportunidad de ser una persona protegida después de eso. Una diferencia muy grande es que se lleva a cabo, no hay audiencia oral, es Ujú. todo por escrito, o sea, se presentan cosas similares, documentos, evidencias, pero luego simplemente se toma una decisión y no hay una audiencia por escrito, oral. Ujú. Ok. Bueno, invitamos a todos los que han visto ese video a Ujú. la sesión que vamos a hacer el día julio 7, Ujú. 5 y media de la tarde aquí en la oficina de Pluma. Va a estar en la descripción toda la información de la dirección y cómo inscribirse para que se informe más el detalle de todo Sí, esto. Hagan las preguntas. Esto no reemplaza el rol no, que tiene su abogado, esto no no, desde luego que no. reemplaza nada legal, es un tema informativo que nos interesa dar porque somos Pluma Community y Ajá. sabemos un poco cuáles son las necesidades que está teniendo la Ujú. comunidad relacionado con todo este proceso de refugio, que es Ujú. estresante. A veces puede ser complicado, pero si tenemos la información o las herramientas necesarias, lo podemos sobrellevar un poco mejor. Ujú. Sí, así que el 7 de julio, que es martes, a las 5:30, aquí en Pluma Community.